En la serie de desafíos de la educación intercultural bilingüe en la Universidad Pedagógica Nacional, hoy contamos con la presencia de nuestro especialista, el doctor en antropología Jorge Tirso Gómez. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional y participa en el área de diversidad e interculturalidad. Ha sido autor de varios libros, entre ellos es La antropología y la estética, ha coordinado varias revistas en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, ha participado en varias líneas de investigación, tales como los procesos de comprensión de los procesos educativos y culturales que enfrentan los grupos y sus culturas desde la perspectiva de la antropología de la educación. Análisis e interpretación de los procesos simbólicos de la realidad educativa de los grupos que comprenden la sociedad multicultural. Estudios e interpretación de las relaciones interculturales que se establecen entre la sociedad nacional y los grupos étnicos, en el marco de los proyectos nacionales, la globalización y la modernización. Ha dirigido varias tesis de maestría, de licenciatura y de doctorado. Hoy contamos también con la participación de Alfredo Ramiro Rojas. Él es originario de la Sierra de Puebla, de una comunidad Xochitlán de Vicente Suárez. Ahí radica toda su familia. Él es hablante del náhuatl, estudió el preescolar y la primaria en una escuela bilingüe, náhuatl y español, estudió la secundaria en una telesecundaria y la preparatoria la llevó a cabo con una modalidad abierta. Actualmente es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Indígena en la unidad Ajusco. Colabora desde hace 4 años en el colectivo comunitario Conozcan Huahuochtla. Le gustan los programas de diseño porque le gusta trabajar los videos, la fotografía y otras actividades. Pues bienvenidos y los dejamos aquí con ellos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, profe. Creo que la sesión de hoy es muy interesante, ¿no? Hay muchas veces que hemos escuchado sobre estos temas que giran en torno a la educación, sin embargo no tenemos ese conocimiento, ¿no? Incluso muchas veces las redes sociales, como es el internet, nos da mucha información, sin embargo no es tan precisa. Y qué mejor que tener la oportunidad de poder platicar con usted y que me pueda compartir un poco de este tema, ¿no? Que si bien es conocido, creo que falta mucho por indagar, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas se centran mucho en lo que es la educación indígena, el bilingüismo y generalmente la cultura, ¿no? Que es todo esto. Bueno, muchas veces hemos escuchado el término de educación intercultural, sin embargo, no todos tenemos ese conocimiento, entonces quisiera conocer primero que nada qué es la educación intercultural. Pues sí, como bien dices, la educación intercultural en nuestros días es muy importante. Y es muy importante porque ha surgido desde ya hace algunos años un cambio en el aspecto educativo. Habíamos pensado antes como país que éramos un país único, monolítico culturalmente hablando, con una sola lengua, si bien había otras, pero la fundamental era el español como la lengua oficial. Y a partir ya de, pues podríamos decir 3 décadas, ha habido un cambio tanto político como cultural y con esto educativo. ¿De qué se trata ese cambio?
Pues de que hemos revisado nuestra historia, hemos revisado nuestra composición cultural y lingüística de nuestro país y hemos dado cuenta de que México es un país multicultural, multilingüístico, pluricultural, dice nuestra Constitución. Por lo tanto, las vías de comprensión y las vías de trabajo tienen que ser completamente diferentes. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estábamos hablando de una educación eh, monocultural que nos llevaba a una unidad cultural, ahora la unidad la tenemos que buscar en otro lado. ¿En dónde estará esa unidad? En la diversidad. Se oye muy fácil decirlo, ¿verdad? Lo cambiamos unas cuantas palabras y lo decimos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que nuestro país es multilingüe, multicultural, diferentes culturas, diferentes lenguas, que por lo tanto la forma de relacionarlas tiene que ser diferente. La forma diferente ha sido llamada propuesta intercultural, que quiere decir que las culturas, las diversas culturas que componen México son iguales, todas tendrían un mismo peso, un mismo valor, un mismo respeto. Por lo tanto, es muy importante que las personas, todos los mexicanos, estamos hablando de que es una cuestión social, no es una cuestión de los indígenas, no es una cuestión de los profesores, es una cuestión de que todos los que intervengamos en una dinámica social o cultural tengamos la idea de que nuestro vecino, de que nuestro compañero de trabajo, los que vamos juntos en el camino, todos somos diferentes y por lo tanto todos merecemos igual trato, igual respeto. A esa posición de respeto a la diferencia se le ha dado por llamar interculturalidad. Una posición que nos permite comprender al otro y mirarlo como igual. Encontrarnos con que esto es diferente, con que estamos ante una perspectiva de respeto a la diferencia, no ha resultado muy fácil. Por eso, las perspectivas interculturales nos plantean esa posibilidad de reconocimiento del otro. Y esta perspectiva intercultural se trata de expresar en lo educativo en lo que hemos denominado como educación intercultural. Una educación que no solamente es para las comunidades indígenas, es una educación donde intervenimos todos, indígenas, no indígenas, mestizos e incluso extranjeros. El respeto a la diferencia tiene que ser un respeto total y de todos. Claro, es demasiado interesante todo este tema que aborda la interculturalidad. Sí, en especial me llamó uno la atención, que fue sobre las lenguas y justo una palabra que gira en torno a lo que es la interculturalidad es bilingüismo, ¿no? Y justo eh, aún no me queda claro y espero que me pueda ayudar en justo cuáles son esas diferencias que hay entre la educación intercultural y la educación bilingüe, ¿no? Porque lo podemos incluso llegar a comparar y juntar como una sola, pero me parece como algo interesante porque si lo que yo estoy entendiendo que la educación intercultural abarca más culturas, ¿no? O sea, es como más generalizado. Sin embargo, bilingüismo me suena como lengua, ¿no? Entonces, me gustaría que si me podría decir un poco las diferencias que hay entre estas dos concepciones de educación, ¿no? Estábamos acostumbrados a que parecía pedagógicamente, si bien todo un reto, parecía la cosa fácil, cómo enseñar español a todos. Y cuando digo todos, hablo de las comunidades indígenas, ¿no? Ahí había un gran reto, pero el reto era metodológico, didáctico y sobre una sola lengua. Cuando nos enfrentamos a nuestra realidad diversa, encontramos que en un mismo salón de clase puede haber 2, 3, 4 o más lenguas, dependiendo del contexto. A eso, de todos modos, no le hemos cambiado la denominación y seguimos llamándole educación bilingüe, en el entendido de que tendrán que intervenir 2 lenguas. Una, el español, y otra lengua indígena.
Otra, ¿cuál? Pues la que se esté hablando en ese contexto comunitario determinado. Conste que digo que el reto es mayúsculo porque hay comunidades, particularmente de poblaciones migrantes, poblaciones en movimiento, donde se reúnen grupos de diferentes lenguas. Entonces ya no estamos hablando de una relación uno en uno, sino estamos hablando de una relación de la lengua oficial conviviendo con diferentes lenguas. Pero bueno, si el reto con el bilingüismo es uno, imaginémonos cómo se da un reto en situaciones multilingües. ¿Qué está pasando? La educación intercultural, podríamos decirlo como es que es el gran paradigma de educación, respetarnos a todos. Eso ya sería una gran ganancia. Respetar la otredad, respetarlo porque es diferente y no despreciarlo, no cometer actos de racismo, etc. Pero ya cuando entramos al nivel del aula y cuando encontramos que hay más de una lengua, entonces empiezan ahí otro tipo de retos. ¿Para qué sirven las lenguas? ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Cómo lograr escribir? ¿Cuál es la lengua 1 y la lengua 2? Los lingüistas generalmente así denominan a la lengua. La primera lengua en la enseñanza es la lengua materna, aquella que hablan nuestros compañeros, independientemente de cuál sea la lengua, pero su lengua materna, con la que han nacido, con lo que han crecido, con la que se han desarrollado. Y posteriormente la lengua 2, la lengua que van a aprender, una segunda lengua. Estábamos acostumbrados a pensar que la lengua 1 era una lengua indígena y la lengua 2 era el español, pero actualmente ya no están así y se puede plantear al revés. La lengua 1 para muchos es el español y la lengua 2 porque quieren aprender su lengua y no que no desaparezca, quieren contribuir a ese desarrollo. Luego entonces, la enseñanza bilingüe tiene que ver con la enseñanza de las lenguas, pero no de unas lenguas descontextualizadas, no a nivel de la gramática, sino al nivel del uso sociolingüístico de las lenguas. ¿Para qué uso mi lengua? ¿Cuándo la uso? ¿En qué lugares la uso? ¿Con quién la uso? Y posteriormente convertirlo en una actividad académica. Puedo escribir. Antiguamente se pensaba, se discriminaba a las lenguas y se les llamaba dialectos. Y también se les decía, son dialectos porque no tienen escritura. Pero después de muchos esfuerzos y ejercicios, se ha demostrado que cualquier lengua puede ser escrita, puede ser leída. Y tenemos grandes poetas, grandes narradores, grandes cuentistas, grandes historiadores, incluso grandes académicos, ¿no? Ya que pertenecen a una comunidad indígena. Entonces, todo esto que ha habido detrás de la lengua es porque nuestra tradición de homogenización cultural y del mundo occidental nos llevaba a pensar que teníamos un modelo único donde todos los grupos y todas las lenguas tenían que seguir. Ahora vemos que hay caminos múltiples, que podemos llegar a diferentes lugares, sin embargo, el reto de la educación bilingüe está ahí, porque siempre un niño, un adolescente, incluso un adulto que quiera aprender su lengua, y cuando decimos aprender a su lengua, pues muchos van a decir, pues si yo ya sé mi lengua, ¿para qué quiero aprender mi lengua? Ahora quiero aprender otra lengua. Pero bien sabemos que nuestra lengua nunca acabamos de aprender de ella. Cuando empezamos a reflexionar sobre ella y nos damos cuenta de que tiene aspectos metacognitivos. Esto quiere decir que nos lleva a pensar nuestro propio pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra lengua. Yo les digo a mis alumnos, tú te acordarás, Alfredo, hemos tenido sesiones por ahí, que cuando yo les digo, bueno, podemos hacer un ejercicio mental, podemos decir cualquier tipo de palabras y decimos agua purificada, e inmediatamente nosotros hacemos un constructo mental de lo que eso significa y lo trasladamos a la forma de entendernos. Todavía nos hace falta un gran camino de diferente perspectiva para poder desarrollar ya los principios básicos de una enseñanza bilingüe fundamentada cultural, filológicamente, con esto quiero decir
con lo que significa el lenguaje, pero también en el aspecto educativo, pedagógico y didáctico. Claro, sí, justo me parece algo interesante poder retomar esto de varias lenguas, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que estamos en un país, México, megadiverso, ¿no? Donde varias culturas comparten un espacio. Lo podemos ver incluso en nombres de pueblos, de calles, que tienen nombres en alguna lengua originaria, sin embargo, no saben su significado, ¿no? Entonces, muchas veces podemos entender como una educación, bueno, como esta educación a medias, ¿no? Si se puede decir así, hablando de temas interculturales, ¿no? Porque siento que si bien hay muchos eh, espacios que nos brinda la escuela para poder tener esa educación intercultural, aún falta mucha participación, ¿no? Y creo que un problema de estos es la participación de los pueblos. No sé usted cómo conciba la participación de los pueblos indígenas dentro de esta educación intercultural. La participación de los agentes culturales, con esto digo de la gente que vive en ese pueblo, en esa población que pertenece a esa comunidad. La gente externa podemos colaborar mucho, pero las directrices las tiene que marcar la propia comunidad, el propio pueblo, los propios hablantes. ¿Por qué? Porque ellos conocen los mecanismos de su cultura, ellos conocen los procesos de aprendizaje, ellos conocen los porqué de las prácticas y de las tradiciones. Los que vamos de fuera las vemos, las entendemos y las tratamos de interpretar de la manera más correcta, pero quien la vive sabe por qué se está haciendo. Déjame platicar un poquito sobre este asunto y relacionarlo con la formación de especialistas en educación, que es la licenciatura en educación indígena, de la cual tú eres alumno y espero que muy pronto, vas a la mitad, pero que muy pronto culmines y seas también un agente de cambio socioeducativo. Estos maestros, bueno, estos profesionistas que se forman tienen la posibilidad de regresar a sus comunidades o de meterse a alguna comunidad indígena e incidir en ellas, no como un agente mandado desde afuera para que eduque a esa población, sino una gente preparada que conoce la dinámica social, pero también conoce de técnicas, de teorías, de planteamientos y puede hacer una innovación, vamos a decirlo de esta forma, una innovación desde dentro de la propia comunidad. Eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones con los estudiantes de educación indígena, así como es tu caso, que vienen de una comunidad indígena, vienen aquí, se preparan, estudian y regresan a la comunidad, ya sea de donde salieron a una u otra muy cercana, y entonces se convierten en agentes de cambio, conocedores de la dinámica social. Eso es muy importante, porque conocen la lengua, conocen la cultura, pero también conocen las técnicas, las pedagogías, las teorías y la posibilidad de construir proyectos alternativos educativos. Así es de que me parece muy, muy importante porque no son agentes exteriores ni improvisados. Y con esto no digo que los agentes exteriores sean de naturaleza mala, no, me parece que deben de colaborar también, pero como en equipos de trabajo que permitan el desarrollo de una problemática que las personas están viendo y que le tienen confianza a la gente de adentro. Tener siempre una persona perteneciente a la comunidad será la cosa más fundamental del mundo. Y lo podemos ver ahora, ¿no? En la gran política mexicana, donde antes se nombraba al titular de las direcciones indígenas a alguien de fuera, a un político, a un administrador. Y ahora bueno, también todavía podría ser, pero ahora se nombra a una persona preparada de la propia comunidad. Claro, y justamente, bueno, retomando un poco este tema, a veces representa un problema también el salir de una comunidad, porque si bien muchas veces salimos para apoyar a nuestra comunidad, muchas veces o mucha gente se queda en ese proceso de salir y ya no regresa, ¿no? Entonces eso también me parece todo un desafío, ¿no? Porque es algo muy complejo.
Ahí nada más déjame decirte un par de cosas. En un mundo liberal como el que vivimos, parece lo más natural, ¿no? Que cada individuo por su cuenta propia diga, yo quiero salir y ya no quiero regresar. Como diríamos, pues tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y posiblemente tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si esa persona verdaderamente toma conciencia de su papel, de importancia y relevancia para su comunidad, esa persona estará haciendo algún tipo de proyecto en beneficio del desarrollo comunitario. No es obligado, o obligado desde el punto de vista de las comunidades indígenas, que no es la misma obligación de la gente que no somos indígenas, sino que siente ese compromiso con la familia, con las tradiciones, con la cultura y quiere contribuir a algo. Creo que se daba también, ¿no? Se daba mucho que decía, pues yo ya me preparé, ya estudié, pues me quedo en la ciudad. Parece que no se le puede uno presionar para que regrese, ¿no? Pero quien verdaderamente toma conciencia de alguna u otra forma, en un tiempo o en otro, con una actividad o con otra, regresa a su comunidad. Claro, bueno, es muy interesante y justo hace una pregunta anterior mencionó multiculturalismo, ¿no? Y que justo es otra parte muy importante dentro de la educación, ¿no? Porque existe esta relación entre la interculturalidad, sin embargo, en varios conceptos representa hay diferencias, no como en todos lados. Entonces, ¿cree que me puede explicar un poco sobre estas diferencias que existen entre el multiculturalismo y el interculturalismo? Sí, qué bueno que lo dices y que me das esta oportunidad de reflexionar brevemente, ¿verdad? Eso a lo mejor nos lleva a un seminario por allá de formación en la licenciatura o en otro lado, ¿no? Pero sí, efectivamente, a veces tenemos una pequeña confusión porque hay muchos términos. El multiculturalismo, interculturalismo o pluriculturalismo. Cuando nosotros revisamos cómo está formada nuestra nación, nuestro país, nos damos cuenta que, para empezar, y para decirlo coloquialmente, hay muchas culturas. Unos cuentan 64, otros 68, otros más, otros menos. Hay muchas. Para evitarnos esos líos de contabilidad y de que alguien se vaya a sentir excluido, decimos es una sociedad multicultural. El gobierno tiene que traducir eso en sus fundamentos constitucionales, en un artículo constitucional, pero no puede decir hay muchos, ¿verdad? Es demasiado coloquial para un mundo político. Entonces utilizó el término que es el vigente, el que está ahí en la Constitución. México es un país pluricultural. Si nos atenemos a la significación de estas palabras, pluricultural quiere decir muchas culturas. No nos atrevemos a decir, hay 64 culturas, hay muchas culturas. México es un país pluricultural. Esto quiere decir que si tuviéramos nosotros una imaginación dirigida hacia ahí, podríamos ubicarlo así como burbujitas, ¿verdad? Aquí hay una cultura, aquí hay otra cultura, aquí hay otra cultura, varias culturas. La situación entre lo intercultural es cómo busco que se relacionen esas culturas. Cuando yo las dejo solas, estoy hablando de una perspectiva multicultural. Cuando yo quiero que se relacionen con igualdad y con respeto, estoy hablando de interculturalidad. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos ya una pequeña diferencia conceptual, pero que nos ayuda a entender. Sociedades multiculturales, yo me atrevería a decir que si no son todas, pues prácticamente son todas en el mundo. No hay una sociedad homogénea culturalmente. Son sus sociedades que se han compuesto de diferentes culturas para poder ser lo que ahora son. El caso mexicano es un ejemplo de eso. Un conjunto de culturas que se reúnen. Ahora, si somos muchas culturas,
cómo podemos vivir en cierta armonía, en cierto respeto y en cierta comprensión a través de una propuesta intercultural que nos permita comunicarnos siempre con el respeto de por medio. Claro, bueno, justo esta pregunta nos lleva a las culturas, ¿no? Que generalmente, ¿qué es lo que estamos hablando? Sin embargo, sabemos actualmente, bueno, yo y muchas personas que tenemos más relación con asuntos culturales, por así decirlo, sabemos del gran valor que se tiene, ¿no? Es un valor tanto de la cultura como de la lengua. Y ese valor siento que no, bueno, desde mi visión siento que no se ve como tanta esa valorización dentro de la sociedad y de la escuela, pero no sé cómo concibe esa valoración dentro de la sociedad o de la misma escuela. Como ya decía, a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? De decir debemos de tener respeto hacia los otros, es muy fácil, lo digo en un enunciado y suena lógico y todo el mundo diría, más o menos diría que sí. La idea es cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Nuestra sociedad se guía por un principio que parece ser que tiene poca discusión, mediante el proceso educativo. El proceso educativo no solamente nos hace aprender y repetir las cosas, es una idea muy vieja de la educación, esa no funciona, sino una idea de la educación crítica, que nos haga pensar y actuar. Si nos dicen, vamos a la escuela, en preescolar, en primaria, en secundaria, en fin, en todos estos niveles, y nos dicen, respeta a tus compañeros, lo tenemos que respetar en los hechos. Obviamente se traduce en palabras, pero ¿qué quiere decir en los hechos? Que así como es, que así como habla, que así como viste, que así como vive, merece respeto. Sea quien sea y venga de donde venga. Y ese proceso educativo lo tenemos que desarrollar los educadores, los profesores, los investigadores, los políticos que tienen que ver con la educación, obviamente, y la política en general, para hacer ver que eso se convierta en un contenido educativo que esté en las aulas y que constantemente tengamos nosotros que vivenciarlo para poder ser conscientes de que el respeto es algo que se ejerce cotidianamente, día con día. No es algo que se aprende y se pasa la prueba, ¿no? Si a mí me preguntan y yo contesto y me ponen palomita, pues qué bueno, pero ahí solamente es apenas el inicio. La otra es vivir con respeto hacia nuestros compañeros. ¿Cuáles son nuestros compañeros? Todos. Claro, bueno, otra pregunta que me parece interesante es si usted, cómo concibe esta valorización dentro de la universidad pedagógica, ¿no? Si bien sabemos, hay una licenciatura de educación indígena, somos muy pocos los alumnos que están en ella. No sé usted qué visión tiene de esa importancia que se le está dando a la cultura dentro de la universidad en general. Sí, aunque no lo creas, aunque no lo crean los que nos están viendo y escuchando, es un gran reto. O sea, no es una cosa fácil. Efectivamente, y déjame decirte esto, la Universidad Pedagógica Nacional ha sido pionera en la educación indígena. Con esto quiero decir que formó un programa educativo primero que muchas universidades. Primero que la Universidad Nacional Autónoma de México, primero que la Universidad Metropolitana, primero que la Ibero, primero que muchas universidades. La universidad dijo, intervinieron diferentes factores, ¿verdad? Y dice, vamos a hacer una licenciatura en educación indígena. Y van a venir de diferentes pueblos, de diferentes regiones, de diferentes estados a la Ciudad de México, a Jusco, a estudiar. Suena muy bien. Sin embargo, para algunos decían, como que, ¿por qué? ¿Quién los invitó? ¿Por qué vienen? ¿A qué vienen? Y algunas otras cosas que no están nunca sustentadas en la realidad, pero que se decían por ahí, por
los pasillos, ¿no? Decían, les regalan la calificación, los criterios son más bajos, no saben, pero los pasan para que acrediten, les tramitan becas, los ayudan acá, y cosa que no es cierto. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento del otro. Después de la licenciatura, ya tiene 40 años, un poquito más, después de todos esos años, todavía no hemos logrado convencer a nuestra propia comunidad de la valía de la educación indígena. Pero aquí están. Pero han estudiado los promedios, las cuestiones de calidad lo indican. Hay un programa de certificación que se llama, una institución certificadora que se llama los CIES, que certifica los diferentes programas educativos de todas las universidades, y la licenciatura en educación indígena ha querido someterse a esas pruebas y ha salido exitoso en 2 y estamos en la 3ª evaluación, donde dice sí reúne las características de calidad de un programa educativo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la infraestructura, la formación, los docentes, etcétera, pero también los estudiantes que ingresan y que egresan titulados. Con esas ecuaciones que están ahí nos llegan a la conclusión, felicidades, es un programa de calidad. Siendo un programa de calidad, todavía despertamos dudas, o se despierta dudas, ¿no? Pero es un reto que tenemos que vivir todos los días y que los estudiantes, estoy hablando de un reto así institucional educativo, los estudiantes, no te tengo que platicar nada, ¿verdad, Alfredo? Vienen de sus comunidades, cambian su paradigma de vida y se adaptan a la sociedad y se adaptan y trabajan y estudian por las noches para poder tener un nivel muy interesante de desempeño como estudiantes. Así es de que el reto ahí está y hay que superarlo día con día. Sí, claro, es que muchas veces se cree que venir de una comunidad y a una licenciatura de educación indígena, como es en este caso, te abre muchas puertas, ¿no? Porque como actualmente se ve mucho apoyo hacia las personas indígenas, sin embargo, dentro de la licenciatura es otra visión completamente diferente, ¿no? Y justo lo podemos ver tan solo en las becas. En las becas que son muy pocas las que se entregan a personas que han tenido que dejar su comunidad, están trabajando. Hay muchos compañeros dentro de la licenciatura que están trabajando y estudiando al mismo tiempo, que representa un trabajo enorme poder hacerlo y justo lo hacen por esa falta de becas en ocasiones, que sea poco o mucho el apoyo que se da, siempre te ayuda, ¿no? Como para poder estar más tranquilo y poder enfocarte en más cosas. Y bueno, justo otra cosa que es muy importante es el tema de la diversidad, ¿no? Como se sabe, la licenciatura es un lugar diverso porque vienen personas de Chiapas, Puebla, Oaxaca. Entonces, aquí hay otra concepción, ¿no? De otra palabra que se involucra en ese tema, que sería la diversidad. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra y pues, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Porque muchas veces se habla de pueblos indígenas y pensamos en la diversidad. Sin embargo, sabemos que hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias y como dicen los teóricos, ¿no? Hay muchas diversidades. Diversidad ya nos implica el plural, ¿verdad? Ya estamos hablando de varios factores que se interrelacionan, pero la diversidad está compuesta de muchas diversidades. Nosotros podemos ver cómo en nuestra sociedad se organizan marchas en las calles, se organizan movimientos sociales, en donde cada grupo que se aglutina busca el respeto a sus costumbres, a sus usos, a lo que ellos sienten que debe de ser el respeto que ellos deben de tener. Y entonces se genera una idea de diversidad cada vez más amplia. Y ahí en esa diversidad, dentro de toda esa diversidad, entran también los pueblos indígenas. Pero no solamente ellos.
sino todos los demás movimientos sociales, los grupos sociales, incluso los grupos de edad, los grupos de gustos hacia alguna cosa, inmediatamente se aglutinan y en nuestra sociedad se juntan, recrean sus ideas, recrean su cultura, recrean a través de expresiones artísticas lo que ellos quieren, y eso va formando la diversidad. Antes, y había una famosa palabra que pues yo ya no sé a veces ya ni cómo usar, ¿verdad? Que esa palabra se llama normal, lo normal. Antes decíamos, pues, ¿tú qué eres? Y decía uno, yo soy una persona normal. Ahora parece ser que eso está tan desgastado que ya no cabemos en esa categoría. Todos debemos de estar en alguna otra categoría, ¿no? Cuando nos dicen, compórtate como una persona normal. ¿Qué cosa es una persona normal? Pues si alguien se atreve a decir, ¿verdad? Pues una persona normal es alguien así como yo. Ya, como que ya no funcionó la cosa. Entonces, y no parafraseo a la pospandemia, ¿verdad? Pero la búsqueda de esta nueva normalidad está dada en el reconocimiento de la diversidad. Obviamente, y parece que si no tenemos un parámetro, esta diversidad nos va a desbordar en algún momento en donde no haya grupos comunes, sino que todos somos parte de esa diversidad y todos tenemos derecho a expresarnos. Porque también podemos pensar, tú los conoces más de cerca, los pueblos y las comunidades indígenas ya no son como hace 40 años, como hace 30. Han cambiado. Los medios masivos de comunicación están ahí presentes. La educación está ahí presente, las inquietudes artísticas, tecnológicas, laborales, etcétera, hacen que las personas, los jóvenes, tengan muchas inquietudes y que luego busquen ahí conocimientos y expresiones muy interesantes que a veces no los entendemos los demás, pero son sus expresiones. Entonces, la diversidad la debemos entender así, como un gran movimiento que va a ir dando expresiones novedosas de tanto en tanto, y muy seguido, por cierto. Claro, sí es un tema muy complejo, ¿no? Que justo lo mencionaba al inicio. Creo que se merece más que un espacio, porque son temas a tratar y donde tomas un concepto, salen muchos otros, ¿no? Pero bueno, para no perder este enfoque que estaban buscando de qué es la educación intercultural, me gustaría pues que nos contara un poco, doctor, sobre qué problemas se presentan dentro de los pueblos indígenas para llevar justo esto que se conoce como educación intercultural. ¿Qué problemas se presentan en especial en ese? Sí, mira, quiero señalar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de problemas, no quiero decir debemos de pensar como grandes problemas que no tienen solución. Sí, como retos a trabajar y a reflexionar. Algunos retos son tremendos, muy fuertes. Las comunidades indígenas actualmente o viven en el campo o viven en la periferia de las ciudades. Y el campo y la periferia donde se asentan las ciudades no son el mejor lugar. ¿A qué me refiero? A que también es lugar de lucha de grupos de la criminalidad. El campo actualmente es un territorio donde se busca apropiarse, ya sea para la producción, a la circulación de cuestiones que tienen que ver con las drogas. Y entonces las comunidades muchas de las veces están ahí en medio. Antes estaban ahí en medio, nunca vivían en un paraíso, ¿verdad? Pero vivían tranquilos. Ahora no, ahora viven entre las persecuciones de la policía, del ejército y de los grupos delincuenciales. Y cuando se trasladan a la periferia de las ciudades, la cuestión más o menos también anda por ahí.
qué es lo que pasa? Que tienen que generar sus propias redes de protección. Los jóvenes son, independientemente de su filiación cultural, son, si no presa fácil, sí son elementos que buscan estos grupos para apoderarse de ellos y jalarlos a su área de trabajo por decir algo, ¿verdad? De área de lo que hacen. Entonces esto es muy complicado porque implica economía, pero también implica violencia. Y es ahí donde la escuela tiene que competir, y conste que no nos va muy bien, porque nosotros en el mejor de los casos competimos con una beca muy poquita, a cambio de un salario que a lo mejor es sustancialmente muy diferente. Sin embargo, la educación tiene que seguir ese camino, tratar de separar estos dos mundos, este submundo del delito y el mundo de una posibilidad que la educación nos brinda. Ese es uno de nuestros grandes peligros. ¿Cuál es el otro peligro? La globalización. Perdón, la globalización tecnológica en la que vivimos. Porque fácilmente nos podemos comunicar con el mundo exterior, y cuando digo el mundo exterior, digo todo el mundo exterior, desde el vecino de aquí hasta el vecino del otro lado del mundo. Nos podemos comunicar y nos pueden invitar y vamos o asumimos los gustos y las actividades y las prácticas que se hacen allá y nosotros queremos hacerlo. Si no tenemos una correcta supervisión, si no tenemos un correcto uso crítico de nuestra inteligencia, pues entonces en algún momento vamos a imitar modelos y vamos a dejar nuestra lengua, nuestra cultura. Por eso los retos son muy fuertes. Y solamente mencioné dos, pero hay muchísimos más. Claro, me imagino. Y bueno, justo todo este tema, hablando de la educación, nos lleva a plantearnos sobre el nuevo plan de estudios del 2022, ¿no? Que uno de los temas, bueno, de los ejes centrales es la interculturalidad la interculturalidad crítica, ¿no? Que justo apenas platicaba con un docente de una primaria y me decía que el nuevo plan le parecía muy bueno, solo que había cosas que no le terminaban de encajar, o bueno, no sé si diría así, ¿verdad? Perdón, no podía comprenderlas al 100, ¿no? Y justo yo siento, bueno, a mi idea, la interculturalidad crítica como se plantea, aún me queda mucho como por saber y me gustaría que me pudiera decir un poco más sobre qué trata dentro del nuevo plan de estudios. Primero te tendría que decir que no te preocupes mucho, casi todos estamos igual. Hemos visto que el nuevo plan y programa de estudios implica y dice que uno de los ejes transversales de la nueva escuela mexicana es la interculturalidad crítica, como un eje transversal. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se traduce en acciones pedagógicas hacia los estudiantes y hacia las comunidades? Todavía está por verse. ¿Por qué? Porque la propuesta de la nueva escuela mexicana en su sentido más global todavía no está construida totalmente. Se está construyendo. ¿Y quién la están construyendo? La están construyendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y de un nivel horizontal, pues prácticamente todos los actores, maestros, políticos, académicos, y todavía hay muchos aspectos que necesitan mucho trabajo. Y luego antes decíamos, un pilotaje o un monitoreo que dadas las circunstancias todavía no se ha podido desarrollar, no sabemos exactamente si vamos bien o hay que regresarnos o hay que replantearlos. Pero ahí están esos elementos que te digo y señalan la interculturalidad. Eso me parece que está muy bien, pero dentro de las grandes perspectivas que hay de interculturalidad podemos ubicar dos grandes. Una, la interculturalidad liberal, casi como si viéramos la televisión. Yo creo que tú has visto el cine, la televisión, donde
una persona de tonos de color de piel diferente, digamos uno más oscuro y uno más claro, se abrazan y son amigos y el mundo es así, nos podemos reunir con todos, somos amigos. Esa es una cuestión liberal, podemos andar por el mundo y podemos andar haciendo amigos por todos lados. La otra es una interculturalidad crítica que nos indica que hay personas que aprovechan esta cuestión para apoderarse de los bienes culturales de una persona de otra. Esa es una interculturalidad crítica. Sí, yo pongo mi cultura, pero mi cultura tiene estas características. Y hay otras culturas, como tradicionalmente las vemos, por ejemplo las europeas o la europea, que naturalmente por siglos se ha considerado mejor que las culturas americanas. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Que hay cosas que sí son mejores, pero hay cosas que nosotros somos infinitamente mejores, diferentes. Y esa es una perspectiva de la interculturalidad crítica, hacer de nuestra propia cultura objeto de reflexión para poder establecer los puntos de contacto en donde verdaderamente ambos grupos salgan beneficiados. Claro, y bueno, ya como última pregunta, bueno, todos sabemos que nosotros nos estamos formando dentro de la licenciatura de educación indígena, pero creo que este es un tema que nos debe de interesar a todos, no tanto desde primaria, secundaria, aunque principalmente siento que son los de nivel superior, ¿no? Que somos los que estamos más prontos a adentrarnos a este mundo educativo o nos estamos involucrando más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir dentro de esta difusión, ¿no?, de lo que es la idea sobre los pueblos indígenas o los procesos educativos? Mira, cuando uno estudia, como bien dices tú, desde niño, ya tiene un compromiso, pero digamos que el compromiso es pequeño, ¿verdad? Y como va uno subiendo a la escala educativa, el compromiso va creciendo. Cuando uno obtiene un grado, un título universitario, se convierte en un profesionista. Y un profesionista no puede ver por sí mismo, tiene que ver por su comunidad, ya sea una comunidad pequeñita o ya sea de la gran sociedad mexicana. Pero debe que tener ese compromiso social, siempre, ya sea un dentista, ya sea un abogado, ya sea un profesor, todos debemos de tener un compromiso social. Los egresados de las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional también tienen ese compromiso. No tienen ni más ni menos que los demás, tienen un compromiso social. ¿Cuál es? Hacer ver que nuestra sociedad es plural, hacer ver que el camino es la paz, hacer ver que el camino es la paz con interculturalidad, hacer ver que podemos desarrollar la diversidad sociocultural y lingüística de nuestro propio país y con eso estaremos mejor. Creer efectivamente en eso. ¿Qué podemos hacer? En nuestros propios espacios de trabajo. Si escoges como trabajo una escuela, ahí lo tienes que hacer. Un centro de investigación, ahí lo tienes que hacer. Una universidad, ahí lo tienes que hacer. En el lugar donde tú ocupes y desarrolles tus actividades profesionales, ahí tiene uno que mostrar la vocación social de cada uno de los profesionistas. La universidad pedagógica está llamada a hacer eso, que sus egresados, sus licenciados, sus profesionistas tengan este compromiso social. Pero te vuelvo a repetir, no solamente los educadores, todos los egresados en diferentes momentos tendrían que tener eso, ¿no? Y pues yo también siento que no se nos haya acabado el tiempo, Alfredo, que fue, creo, una charla muy interesante con muchos temas. Te agradezco mucho tu conducción y agradezco a todos los que nos están viendo. Claro, igual de mi parte, muchas gracias, doctor, primero que nada por este espacio y a la universidad, porque pues es un tema muy interesante, ¿no? Que hace falta mucha difusión, mucha información y me parece que una entrevista
con alguien que conoce el tema, va a ayudar mucho y va a servir para muchas generaciones, no solo para mi generación. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias por este espacio. Educar para transformar.